partir de este momento comienza Realidad y Análisis, el programa periodístico que compartimos con ustedes con un enfoque cristiano a cargo de quien les habla, el pastor Miguel Barbero de la Iglesia Tierra de Bendición en su nueva dirección de Irlanda 2027, esquina Mateo Cabral. Muy buenas tardes, querida audiencia de Radio América, bienvenidos al programa Realidad y Análisis, programa que emitimos por estos micrófonos de lunes a viernes de 14 a 14:30 horas, como siempre en los controles, Marcelo Boucher que nos pone al aire, Roberto que está revisando su agenda de actividades. Buenas tardes. Buenas tardes para todos, ¿cómo anda, pastor? ¿Todo en orden? Bien, bueno, bien. Eso es lo más importante. Con una noticia me llamó la atención ayer en Canal 10, que me tendrás que orientar, yo es la primera vez que la escucho y tiene su trayectoria, el Concilio Latinoamericano de Iglesias, que dice que, sacó una declaración llamando al diálogo, dice que está creado desde 1978, justamente al diálogo en Venezuela, ¿no? Para que no vaya a mayores, ¿no? Pero me llamó la atención, es la primera vez, te soy sincero, en la trayectoria que tengo de los 17 que escucho de ese concilio. ¿Lo habías visto alguna vez, nombrado? Sí, pero en realidad lo que intento hacer es mediar en un tema político, cosa que personalmente no estoy muy de acuerdo. No. Yo simplemente quería tener información. Política y religión no debieran mezclarse. Exacto. No, quería saber de qué se trataba la institución, porque si por ejemplo conocía a DEU o otras instituciones cristianas, pero en este caso, con tanta antigüedad, no tenía. Y me enteré ayer por el informativo. Sí. Después ya sé que a usted no le gusta, pero a mí sí estoy contento porque gana Uruguay, la sub-20. Espere, a ver, no me deje mal delante de la audiencia como que yo no soy uruguayo y no me gusta que gane Uruguay. Usted me dice otra cosa. Fuera de micrófono conversamos esos temas, no los diga al aire, porque si no la gente va a crearse una imagen de mí como que yo no soy hincha de Uruguay. Bueno, si así lo dice. Entonces está contento que le ganamos. Ahora sí. Sí, te digo la verdad, me acordaba del ingeniero de la NASA de Boucher que me decía, dice, tené cuidado, y es verdad, contraatacaron mucho en el último momento Brasil y luego en un contragolpe, un lindo gol que nos dio la victoria. Muy bien. Lo que pasa es que usted vio el partido. Las principales jugadas. Claro. Las principales jugadas. Bueno, lo escuché por radio. Mientras usted estaba mirando el partido, yo estaba trabajando en la iglesia. Ah, qué bien. ¿Vio? Sí, no. Usted tiene tiempo para verlo, yo no. Está bien. Se puede venir acá y hablar ahí de Uruguay, que el gol contra Brasil, está bien. Aparte estamos contentos por otra cosa. ¿Sí? Sí. Dígalo. No sé el día, pero estamos contentos los varones de la iglesia. Muy bien. No sé cuándo vamos a tener la reunión, pero bueno, estamos contentos. Ya hay varios que están contentos. El sábado 16. El que viene no, el otro. Sábado 16. ¿A la hora? Desde las 10:30 hasta las 16 horas. Muy bien, así que bueno. Porque de paso, cañazo, ya los vamos a hacer trabajar en alguna cosita. Buah, ya es la última parte. Ya no le gustó, ¿no? Vio como es como dice el chiste de la Andricina. Estamos prontos para el asado, pero no así para la pala de punta. ¿Vio? Bueno. Pero bueno, está. Bueno, mi vieja me lo dice, o cambio con usted o no cambio con más. Una cosa va de la mano de la otra. Exacto. Muy bien, hoy día martes tenemos reunión de oración. Exactamente, en Irlanda 2027 entre Mateo Cabral y Pedro Ricaldoni a la hora 19. Es la mejor reunión porque, como dice el dicho, ¿no? La oración es la respiración del cristiano. ¿Pasamos a los otros anuncios? Sí, páselos. Bueno, tenemos la Iglesia Tierra de Bendición en Villa García, ruta 8, kilómetro 20, donde está pastoreando Jorge Altés con Karina Rodríguez. Es en Andrómeda 10559, esquina Selene. Los miércoles 19:30 tienen la reunión de oración y los domingos 10:30 la reunión general. Luego tenemos a nuestro querido amigo Juan Carlos de los Santos, más conocido como Chico Carlos, y a Beatriz, la preciosa iglesia de La Sal, en la avenida de las Instrucciones, casi San Martín. Los martes 19:30 tienen la reunión de oración y los sábados 19:30 la reunión general. Muy bien. Así que hoy les esperamos. Exactamente. Vamos a estar temprano así porque estamos terminando toda la parte del altar y todo eso. Y bueno, tenemos que hacer una parte ahí de contrapiso y todavía nos queda el cielo raso y ahí sí hay para hacer todavía, ¿no? Y lo más lindo, seguimos, yo sigo con esa noticia porque para mí, no hay nada más lindo, no debe ser más precioso. Capaz que tú te acordás. ¿Te acordás cuando fue tu bautismo? Por supuesto, 18 de diciembre del año 83. Y bueno, ahora el jueves, si Dios quiere... Siglo pasado.
Bueno, pero digo, es algo que te marca de por vida, ¿no? Es algo hermoso, es algo maravilloso. Y qué lindo debe ser, ¿no? Estar dando así las charlas, ¿no? Las lecciones sobre bautismo, digo, viendo la evolución de la persona, ¿no? Y ese paso tan importante, ¿no? Tenemos que estudiar un tema. Primero vamos a tener que ir y mirar, porque está el tema de la cianobacteria, nosotros bautizamos en la playa, y estaba mostrando hoy un informativo, Sí. el agua totalmente parecía petróleo, ¿no? Sí. Totalmente marrón, bien oscura, que no sabemos qué. Entonces vamos a ver cómo está para el día jueves la playa. Y el grado de inconsciencia, porque yo, por ejemplo, miraba en su rayado y se veía claramente la bandera sanitaria, la que tú me enseñabas la otra vuelta, y la gente igual, con una inconsciencia bárbara, bañándose igual. Sí, es que, Niños, mujeres, una cosa... Y que lamentablemente, cuando la gente ve esa bandera, la ignora. Como la bandera roja, ¿no? Cuando te indica peligro para bañarse, y la gente se mete igual, ¿no? Eso, bueno, está. Es típico de la gente que no le hace caso a nada. Pero nosotros, si hay bandera sanitaria, obviamente el jueves no hacemos el bautismo en la playa. Veremos otra alternativa, y si no, lo pospondremos unos días. Pero también tenemos que mirar por la seguridad de nuestra gente, ¿no? Exacto. Muy bien. Vamos, ¿qué le parece a la meditación del día de hoy? Justamente por eso ya te iba adelantando un poco el tema, ¿no? Que justamente para reflexionar y pensar un poco, que es el tema del bautismo. Romanos capítulo 6. Uh-huh. Así que bueno. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Quiénes se tienen que bautizar? Si me bauticé de bebé, ¿por qué me tengo que bautizar de nuevo? Muy bien, lindo tema. A ver, léalo. Vamos a esperar. No haga un bache así en la radio, Roberto. No, bueno. Léalo. No. Está. ¿No lo encontró? Justamente, o sea, a mí lo que me impactó, yo me acuerdo que cuando fue un misionero puertorriqueño, fue en la playa de buceo, y justamente, ¿no? Hablaba de que justamente del morir al pecado. O sea, esa fue la introducción que dio, ¿no? O sea, que la señal no solo es un testimonio público del bautismo cristiano, sino aparte que venía del griego bautizar, de sumergirse completamente. Que no lo hacemos como los católicos por aspersión, sino justamente por sumersión de todo el cuerpo. Y lo que significa es que somos sepultados a una vieja vida o a una vieja manera de vivir, y somos levantados en una nueva vida en Cristo. Y lo voy a arrancar justamente en el versículo principal para mí. Por eso estaba buscando un poquitito más para ser bien claro, que es capítulo 6 de Romanos, versículo 4. Dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Ese es el versículo principal. Recomendamos a todos los que nos están escuchando, de ser posible, que cuando tengan su Biblia puedan meditar en Romanos capítulo 6, desde el inicio del versículo 1 al 14. Pero tomo como versículo principal, pastor, por eso la demora, el versículo 4, que dice, lo vuelvo a repetir, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. No sé qué opinión le merece respecto a este tema. No, es un tema interesante poderlo hablar primero para gente que obviamente no conoce cuáles son las prácticas cristianas. Podríamos leer una cantidad de cosas, ¿no? Podríamos leer en Hechos 18:25 cuando nos habla también ese tema del bautismo, ¿no? Hay muchos pasajes de las Escrituras, ¿no? Está de Romanos capítulo 6, un Señor, una fe, un bautismo, que tiene que ver el libro de Efesios. Primera de Pedro 3:21. Ya el que tengo es Vamos a leer algunos pasajes para que la gente lo pueda entender. El que tengo ya, si querés te lo leo, Dale. es el de Hechos 18:25. Había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Acá me llama la atención varias cosas, ¿no? El espíritu fervoroso,
hablaba y enseñaba diligentemente, ¿no? O sea, todo lo del camino del Señor. Y me llama la atención una cosa que te iba a preguntar, se refiere al bautismo de Juan, o sea que hay una diferencia, hay como dos bautismos, por así decirlo. No, porque en realidad en los tiempos previos a la venida de Cristo, el judío era muy de ir al agua, muy de bautizarse en el Jordán, porque era una demostración de su fe, y hasta antes de casarse igual se bautizaban, ¿no? Como una manera de purificación. Entonces cuando viene Juan, él les dice que se tienen que arrepentir porque viene quien verdaderamente les va a bautizar con fuego y espíritu, y él les iba a bautizar simplemente con agua. Y los judíos aceptaban porque se arrepentían y sabían que venía el Mesías. Dice primera de Pedro, ¿verdad? 3:21, que el bautismo en realidad no nos limpia de inmundicias ni hace otra cosa que la aspiración a una vida mejor. ¿Qué quiere decir? Que el bautismo no te salva, pero es el sello que Dios pone en la salvación de un cristiano que se arrepiente, que se convierte, que empieza a caminar en novedad de vida, y un acto de obediencia es el bautismo. El bautismo es un sacramento. El sacramento es un mandamiento santo dado por Dios que no puede revocarse por los siglos. Y nosotros encontramos en el Nuevo Testamento dos sacramentos, que son la Cena del Señor y el bautismo. Y Exacto. Los dos nos vinculan con la muerte de Jesús. Todo lo demás son ceremonias, casamiento, presentación de niños, extrema unción, todo lo que se te ocurra que el cristiano puede practicar y hacer son ceremonias. Pero los dos sacramentos son bautismo y Cena del Señor. Y además están vinculados, porque obviamente las iglesias, hasta que no bautizan a un creyente, no le autorizan la toma de la cena. Y a mí me parece correcto porque siempre se ha hecho de esa manera. Es decir, una persona ingresa al cuerpo de un ministerio, ingresa a una membresía una vez que ha tomado la decisión del bautismo. Yo he tenido muchas charlas de bautismo, y en esas charlas yo le explico a la gente por qué se tienen que bautizar, cuál es, digamos, el requisito que Dios pide para que uno se bautice, porque si te pide que te bautices, vos no podés venir con la excusa de decir, bueno, pero a mí me bautizaron mis papás cuando yo tenía 2 meses, porque ese bautismo no sirve. ¿Por qué no sirve? Cuando se empezó a predicar el Evangelio, después de la resurrección de Cristo, y la gente se convertía, los discípulos le decían, arrepentíos y convertíos, y bautícense. Y le daban la explicación del bautismo. Jesús les había dicho eso, ¿no? Cuando la gente se convierta, bautícenla. El bautismo es la expresión exterior de la experiencia interior. Si vos te convertiste, el paso siguiente es el bautismo, porque existe el simbolismo de que vos bajás a las aguas que simbolizan la muerte, ese morís para este mundo, y cuando ascendés de las aguas, ascendés a lo que dice primera de Pedro 3:21, ascendés a la aspiración de una vida mejor. El bautismo marca muchas cosas en el creyente, no solamente que ingresa, por decirlo de alguna manera, a ser parte de la iglesia, sino que además, reitero este concepto, el bautismo sella la salvación, no es que sea parte no, es el inicio del caminar cristiano de una persona. Exacto. ¿Qué pasa cuando una persona no puede bautizarse? Y bueno, se convirtió en un CTI y se fue. De hecho, viste que el que murió a un costado de Jesús en la crucifixión, esa noche estaba en el paraíso. Claro. Y ese mismo día estaba en el paraíso, y sin embargo no había podido tener la instancia del bautismo. Hay gente que no tiene posibilidades por edad avanzada, por un montón de cosas, porque está internado, porque ya son los últimos instantes de su vida y no tenés la posibilidad del bautismo. Esta experiencia a mí me pasó con mi papá. Cuando yo entrego a mi papá en las manos del Señor y él se convierte, yo no tuve la posibilidad de poderlo bautizar, sí con mi madre, pero no con mi papá. Uh-huh. Y a mí me quedó esa pena de que él, por razones de salud, yo no lo podía llevar al agua. Entonces, van a haber una cantidad de conceptos, de acuerdo a los diferentes grupos que tienen sus pensamientos y su filosofía. Lo que yo siempre te digo, hay muchas bibliotecas bíblicas. Hay quienes te dicen, bueno, bautícelo con tirándole un poco de agua. La Biblia habla de inmersión. Uh-huh. La Biblia habla de lugares donde corre el agua. Ahí tenés otra discusión. Aquellos que bautizan en bautisterio, y hay gente que dice, no, en bautisterio o en piscina no, tiene que ser agua que corra. Son conceptos, exacto, son ideas. Lo importante es que la persona descienda a las aguas y tiene que estar sumergida, y ahí sí la levantás. ¿Por qué? Porque Constantino, el emperador romano, que fue el que realmente, digamos, aceptó el cristianismo, yo no digo que se convirtió, pero sí que aceptó el cristianismo, él en determinado momento hizo reunir, ¿verdad?, a toda la ciudad de Roma, y claro, eran miles y miles de personas.
Entonces él dijo, como ahora yo soy cristiano, ustedes también lo van a hacer. Exacto. Hizo el bautismo por aspersión, es decir, tirando un poco de agua sobre cada persona, que no es la inmersión. Exacto. Bueno, de ahí surge, del tiempo de Constantino, surge la costumbre católica de bautizar por aspersión. Y surge más adelante la posibilidad de que, bueno, si los papás son cristianos y tienen un hijo, el hijo hay que hacerlo cristiano, ¿de qué manera? Y bautizándolos. Y se empezaron a bautizar niños, y como bebés, ni siquiera niños, bebés. Y yo me pregunto, si dice arrepiéntanse, conviértanse y bautícense, ¿de qué se puede arrepentir un bebé? Sí, si ya es salvo por inocencia. Exactamente, ¿no? Tengo una pregunta un poco curiosa que me la hicieron en una escuela dominical cuando estaba haciendo una clase de bautismo y me llamó bastante la persona. Una persona grande, estamos hablando ya de una persona unos 60 y algo, y te estoy hablando hace mucho tiempo, te estoy hablando como de 1988, porque una de las primeras clases que di. Y me decía, mi papá habrá sido salvo. Digo, ¿por qué me lo preguntás? Porque no tuvo la oportunidad de bautizarse, y fue durante la Segunda Guerra Mundial. Y fue antes de ir al frente que justamente estaba en el ejército alemán, y dice que, o sea, justamente peleaba por obligación, no por convicción, para que quede clara la audiencia, fue obligado, pero que era cristiano, y que con uno de los capellanes les presentó el mensaje de salvación, lo aceptó, pero lamentablemente murió en el frente. Dice, mi padre era salvo. Por las pautas que me di, yo me atreví a contestarle de que sí, porque había recibido a Cristo, no había recibido el sacramento del bautismo. ¿Qué opinión te merece? Es una pregunta muy curiosa que me hicieron, que quería hacértela porque digo... Te reitero, el bautismo, mirá, te lo voy a leer para que te quede claro el concepto que dice Primera de Pedro 3:21. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, con ese nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Entonces, lo que yo quiero decir es, el bautismo no te salva solamente. El bautismo es el sello, el broche de oro, en la instancia que el cristiano comienza su carrera. Personalmente te iba a hacer otra pregunta como estudiante de la Biblia. San Pablo dice que él, dentro de su ministerio, no bautizó a muchos. Eso me llamó la atención. Sí, los otros apóstoles. Entonces a mí me llamaba la atención eso, ¿no? De que dándole énfasis, me parece, ¿no? La prioridad de recibir a Cristo. Hay tareas que tienen que hacer otros, y te explico por qué. ¿Vos pensás que Anacondia bautiza a toda la gente que se convierte en sus campañas? Por supuesto que no. O Gille Ávila, que Dios lo tenga en la gloria, ¿no? Digo, Pablo iba y predicaba, pero después venían los ayos, que él llamaba, que son los que te llevan al conocimiento, que son los que te llevan de la mano a conocer la voluntad de Dios, pero él no podía quedarse, enseñarles, discipularlos y después ir y bautizarlos. Entonces él tenía que seguir, él estaba... ¿Sabes lo que le había sido encomendado a Pablo? El ministerio a los gentiles. Si él tenía toda Europa para recorrer, y en aquel momento no habían medios modernos como ahora, que estás de una ciudad a otra en minutos. En aquel tiempo había que andar o en barco, o en carreta, o a camello. Sí, Entonces él tenía toda Europa para predicar. Era muy difícil que Pablo pudiera tener el tiempo de quedarse en ciudades más de 2 meses, no podía. Entonces tenía que haber otra gente, que ahí surgen los pastores, que en realidad son los que se quedan con el rebaño, son los que bautizan, son los que, o sea, el evangelista no bautiza. El evangelista predica, se va, sigue, y vienen los pastores a hacer no me imagino, por ejemplo, actualmente a Luis Palau bautizando en las cruzadas. Es que no podés. Claro, si vos estás llamado a una tarea, no podés. Es una tarea netamente pastoral. Entonces, aparte vos tenés que estar con la gente, tenés que conocerla, porque te voy a dar una noticia. Mucha gente se bautizó y se van a perder. Tremendo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el bautismo, de repente, bañaron a esa persona. ¿Me entendés? Porque no tenía la convicción. A mí me pasó una experiencia hace unos cuantos años atrás, en el medio de un bautismo, después de que terminamos ese bautismo, que se acerca una señora que había entrado a sacar fotos de cerca. Y era diaconisa de la iglesia. Y en el momento ese me llama a mí hacia el costado y me dice, pastor, ¿yo me puedo bautizar ahora? ¿Cómo te vas a bautizar? Sí, dice, pero vos estás bautizado. Sí, yo me bauticé hace 10 años en tal iglesia, pero cuando a mí me bautizaron yo no entendí nada. Yo lo entendí mucho tiempo después. Yo quisiera en este momento si me pueden bautizar. Y sí, la bautizamos en ese momento. O sea que lo que había hecho antes había sido simplemente un acto a la cual ni le enseñaron, ni le explicaron, ni le dijeron que tenía que primero tener a Cristo en su corazón y todo lo demás. Simplemente la bañaron. Exactamente.
Entonces, el bautismo no es un número, ay, bauticé 10, bauticé 15. Claro. El bautismo no es un número. El bautismo, te reitero, es ese sello de salvación que hace que una persona comience su caminar cristiano y que es necesario hacerlo por una cuestión de obediencia. Hay otras pautas en la vida social, en la vida espiritual, que marcan ese inicio, ¿no? Ya sos una persona diferente, entonces tu caminar debe ser diferente. Pero el bautismo, sin duda, reitero, es la expresión exterior, porque la gente te ve. Y yo recuerdo que había un hombre que yo aprecié muchísimo, conocí poco, pero aprecié mucho, José Manuel de León. José Manuel de León, hicimos campañas evangelísticas con él en el año 86. ¿Eh? Hicimos una campaña en Sayago, me acuerdo. Y él vino a predicar. Cantaba, era un catalán. Él había sido sacerdote católico de la iglesia de Rocha. Tremendo, ¿verdad? Y cuando él un día empieza a buscar, ya no tanto en la liturgia de leer cosas ya armadas, sino que empieza a leer la Biblia, y se hace amigo de un pastor, y vos sabés que ese hombre dice, pero yo necesito la salvación. Tremendo. Y él se convierte, de verdad acepta a Cristo. ¿Y cuál es el tema? ¿Qué hago ahora con el bautismo? Entonces, ¿qué hizo ese hombre? Ese hombre renunció a su fe anterior, colgó los hábitos y decidió comenzar su vida cristiana. Entonces se fue a bautizar. Y él me contaba que él se estaba bautizando en un arroyo allá en Rocha, creo que en Castillos era por allá, y que cuando él se estaba bautizando, había gente que desde arriba del puente le gritaba hereje. Tremendo. Porque lo conocía. Claro, ¿no? seguro, sí. El cura del pueblo se estaba bautizando. Sí, sí, sí. Y él decía, me gritaban hereje y yo decía, gloria a Dios. Tremendo. José Manuel de León, qué hombre tremendo ese, ¿no? Ya hace años que está en la presencia del Padre, pero un hombre tremendo, que él contaba esa experiencia de lo que fue su bautismo, ¿no? Es decir, hay gente que no te va a entender. Hay gente que va a decir, ¿cómo que te vas a bautizar de grande? Es al revés, los grandes son los que se tienen que bautizar, no los niños que son inocentes por el hecho de estar en esa etapa de inocencia, ¿no? Entonces es un tema lindo para que la gente pueda entenderlo y pueda decir, pero porque hay gente que dice, yo no me puedo bautizar porque fumo, y hay pastores que dicen, no, yo a este no lo bautizo porque te fuma, porque aquel está viviendo en pareja pero no está casado. ¿Sí? Vos ves toda la parte moral. Exacto. ¿No? Entonces hay gente que dice, pero yo quiero, pero no me bautizan, pero tampoco querés dejar lo que tenés o lo que sabés que tenés que soltar. Y ahí me aparece la historia de Spurgeon. Spurgeon es el príncipe de los predicadores. No. O sea, Finney. Charles Finney, bueno, también tremendo uno de ellos evangelista. Dos, no recuerdo cuál era, pero creo que era Finney, que cuando se bautizó, en el fondo del bautisterio, dejó su pipa. Finney. Nombre tremendo de Dios. Gran ¿no? biografía de él. Él tenía esa costumbre de que le gustaba, en la noche, viste, después de cenar, se ponía a tomar un café y prendía su pipa. Bueno, el día de su bautismo la dejó en el fondo del bautisterio, ¿no? Como una anécdota. Sí, un testimonio contundente. Sí, bueno, está. De aquí en adelante todo nuevo. Y ahora y te digo, porque sé que es un tema utilizante y le mando un apretado abrazo, sé que nos están escuchando muchos hermanos preciosos que los amo mucho en Cristo Bautistas, pero yo tuve la experiencia al revés. Me topo un día leyendo con esa palabra que dice Juan, yo ahora los bautizo con agua, pero el que viene detrás de mí lo bautizará con Espíritu Santo y fuego. Pastor, leo eso, estoy hablando de 1986, voy en camino hacia la campaña de Anacondia, recién convertidito, y Dios me bautiza con el Espíritu Santo antes de ingresar en el bautismo. Fue en ese periodo, o sea, recibí el bautismo del Espíritu Santo, que eso me impactó, porque recibo esta escritura y luego tengo la experiencia de ir alabando y glorificando a Dios en camino a la campaña de Anacondia y recibo el bautismo del Espíritu Santo, ¿no? Y eso a mí, te digo la verdad, me marcó de por vida ese versículo y luego no la experiencia. Es que son cosas distintas. Una cosa es el bautismo obediente de las aguas y la otra es lo que hablamos, ¿te acuerdas que lo hablamos hace unos días? Ese bautismo de fuego que refuerza la vida de un cristiano, que sin duda es muy necesario porque yo te diría que te abre un panorama distinto a la hora de tu relación con Dios, que es el bautismo del Espíritu Santo, el cual obviamente sabes que está dividida la iglesia evangélica entre los que lo aceptan y los que lo rechazan, entre que los que lo buscan y los que lo niegan. Entonces, Dios siempre te va a dar de acuerdo a lo que vos querés. Exacto. Nunca Dios te va a imponer que hagas algo si vos no estás de acuerdo. Exacto. Yo hago una gran fiesta, ¿no? Para todos mis amigos y te invito.
Y en esa gran fiesta hay todo tipo de manjares, no voy a nombrar ninguno porque si no te van a salir los jugos gástricos por la No, ni oreja. hablar, una tortura así, a esta hora, pastor. Y vos ves una parrilla llena y ves de todo, Por ¿no? favor. Y agarrás un plato, 2 hojas de lechuga y te sentás. Entonces yo te miro y digo, pero Roberto, ¿qué haces? ¿No vas a comer? Sí, voy a comer esto. Pero mirá que podés ir a la parrilla, servirte. Exacto, Y sí, vos sí, decís, sí. no, yo quiero solamente estas 2 hojas de lechuga, esto es lo único que quiero y con esto estoy conforme. Yo que soy el que hago la fiesta, ¿qué te puedo decir? Sí, Y está no, bien, no. Roberto, si Sí, está... pero digo, ¿Querés eso? Está bien. Si querés más, allá está. Solamente lo tenés que pedir y va. Tremendo. Y yo creo que en lo espiritual, Dios te va a dar lo que vos querés. Dios no te va a Claro. imponer. No, yo quiero bautizarte. No, Dios te va a dar cuando vos tenés hambre de las cosas de Dios, cuando vos tenés ganas de Dios. Yo no me acuerdo si fue el otro día que estuvimos tocando el tema del agua, ¿no? Exacto. Del agua, la necesidad del agua. Sí. Vos te podés deshidratar por no tener agua, Exacto. pero lo peor es tener agua y no tomarla. Sí, eso ya es tremendo. Es peor, porque una cosa es deshidratarte porque no Estás encontrás. en un lugar, pero Y otra cosa es que yo te ponga un bidón así de acá, agua fría y vos no lo quieras no tomar. quieras tomar. Entonces, esto es así. Cuanto más vos quieras de Dios, más Dios va a estar dispuesto a darte. Ujú. Cuando vos sos una persona que empezás a dudar, que empezás a sospechar, esto no debe ser de Dios, no, yo no quiero esto, no por las dudas, no, pero están todos locos, aparte viste que son estos locos que se tiran, se caen, que esto y que lo... Y vos empezás a poner una cantidad de cosas, Dios dice, servite lo que tú quieras, cuando tú quieras más me lo pedís. A mí cuando me enseñaron esto yo decía, no, pero yo no quiero ser de esos que se caen y esos que abran cosas que uno no entiende. Y el muchacho que me hablaba, un excelente discipulador, Danielito Layanes, que nunca más lo vi, y él me decía, no, Miguel, hay más de Dios, y vos le pedís a Dios. Y yo recuerdo que oraba en las noches yo, ¿viste? Y yo me acuerdo que iba a orar de noche y le decía a Dios, Señor, yo no quiero ser confundido, pero si esto es tuyo, yo quiero que me lo des. No sé cómo hacer, no sé cómo Exacto. pedírtelo, pero si esto es tuyo, yo lo quiero recibir. Y vos sabés que pasaron, no te quiero exagerar, porque eso fue en el 86, yo creo que hasta el 92, por ahí. Que con un queridísimo hombre de Dios que tenía esa bendición, que fue, yo siempre lo digo, ¿no? Dionisio Medina. Ujú. Un hombre amoroso conmigo, era un pastor sensacional, cada vez que sacaba un libro me llamaba, me lo Sí, dedicaba, sí, un hombre sí. precioso, lo tuvimos acá en algunos Yo programas. pude leer libros de él a través, que Dios lo tenga la gloria, que fue uno de mis primeros pastores, Luis Duarte, de las Asambleas Sí, de Dios, sí, y sí. él me dijo, tomá Robertito, yo sé que te gusta leer, tomá, lee, y me acuerdo que quedé impresionado por la forma como enseñaba, o sea, y cómo te administraba de esa Sí. manera. La verdad que sí, y él tenía la bendición de que oraba por vos y lo recibías, era una cosa preciosa. Siempre he oído ese comentario, pastor. ¿Sabes una cosa? Vamos a proponer que aquellos que lo quieran se acerquen hoy a Irlanda 2027. Exacto. Es una manera, capaz que no tan sencilla como cuando estábamos en Avenida Italia, pero estamos a 4 cuadras. Exacto. El que viene de los balnearios se baja en Avenida Italia y Propios, da la vuelta a la manzana. Exacto. El que viene por Propios se baja en Propios de Avenida Italia, toma Mateo Cabral para abajo, dobla a la derecha, Irlanda 2027, detrás de Simaco, para que la gente lo entienda, o a la vuelta de Divino, porque estamos frente a los galpones de expedición Exacto. de Divino. Y ahí van a encontrar un lugar donde hoy vamos a estar, yo voy a estar antes, pero a las 6 de la tarde ya estamos para consejería, a las 7 comenzamos el monte de oración, que la verdad que es el momento, como siempre decimos, ¿no?, más importante de la Tal cual. iglesia, y que realmente hoy se tiene que poner lindo porque nos tenemos que unir a orar por muchísimas cosas. Si usted necesita oración, háganos saber, con muchísimo gusto vamos a estar orando por usted, y si quiere acercarse vamos a estar allí, en Avenida, En Irlanda 2027, entre Mateo Cabral y Pedro Regal. La costumbre, pastor. La Exactamente. costumbre de tantos años. Y aquellos que quieran bendecir este programa, que ya estamos en los días de pago, pueden ir a Red Habitat, que es el número 3727. Consulté en la página por internet y habían 500 pesos, así que quien puso esos 500 pesos, Dios le multiplique. Nosotros nos vamos con un tema musical, gracias Marcelo por ponerlo al aire. Nos vamos, ya viene Luisito Miravalle. Ayer tenía una polenta, Opa, hoy sí, vendrá sí. con la misma Con polenta, todo el ayer power, venía con sí, todo. yo pienso que sí. Nosotros nos vamos, pero mañana a las 2 de la tarde volveremos a estos micrófonos para hacer el programa que hemos dado en llamar Realidad y análisis. Ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó. Lo siento en mi mano, lo siento en mi piel, lo siento en el alma y en todo mi ser. Lo siento en mi mano, lo siento en mi piel, lo siento en el alma y en todo mi ser. Aquel que caminó sobre las aguas, aquel que caminó.
Para colaborar con nuestro programa Realidad y Análisis, puede hacerlo a través de Habitat en la cuenta HabitatNet 3727. Desde ya, muchísimas gracias.